Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar las fronteras de la ciencia y el pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues una de esas fronteras se investiga en el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza, en donde justamente estuviste hace poco tiempo, Pepe. Así es, querida Silvina. De hecho, en el CERN hay una búsqueda apasionante por encontrar lo que algunos llaman la partícula de Dios, el nivel más fino de la naturaleza. Ya platicaremos por qué se le llama así al bosón de Higgs, pero por lo pronto hay que entender lo que es un bosón. Las partículas que forman al átomo se dividen en dos categorías, bosones y fermiones. De manera sencilla, podríamos decir que los fermiones juegan separados y los bosones juegan juntos. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera en el colisionador del CERN, donde el choque de las partículas a velocidades cercanas a la de la luz intenta descubrir si aparece por un instante brevísimo el bosón de Higgs. En el Gran Colisionador de Hadrones hay 4 grandes experimentos, y 2 de ellos, que son ATLAS y CMS, se enfocan, se especializan en el estudio de las interacciones de protones contra protones, y en particular una de las búsquedas emblemáticas es la búsqueda del Higgs. Entonces, el bosón de Higgs es uno de las búsquedas emblemáticas del CMS, que es el detector que estamos viendo atrás de nosotros. Y háblanos precisamente en qué paso estamos hoy en día en términos de la búsqueda del bosón de Higgs. Bueno, el Gran Colisionador de Hadrones ha estado funcionando ya por 2 años, se han juntado una buena cantidad de datos, de eventos, se logró una estadística que es 5 veces más alta que lo que esperábamos originalmente. El acelerador ha funcionado de manera fantástica, de manera muy eficiente, de tal suerte que se ha podido juntar una buena cantidad de datos, y en diciembre pasado se anunciaron los resultados en términos de la búsqueda del bosón de Higgs con estos datos. El anuncio de mediados de diciembre pasado mostró que se puede descartar una buena cantidad de intervalos de masa, de tal suerte que ahora queda muy acotado. ¿Dónde podría estar el bosón de Higgs? ¿Dónde podría estar el bosón de Higgs? Y ese acotamiento que conocemos ahora corresponde muy bien con el acotamiento que uno espera de las ideas teóricas, de otras mediciones. Entonces estamos muy bien en ese sentido, en tanto que el posible valor o la posible región donde hay que buscarlo es donde se espera, por un lado. Por otro lado, hay diferentes modos de decaimiento de este Higgs, hay diferentes formas de buscarlo, por cómo este Higgs se comporte. Y por lo menos en 5 de las formas en las que el Higgs está decayendo, parece haber un exceso de eventos en esta región. Entonces hay como una buena indicación de que por ahí anda, de que probablemente no esté lejos de aparecer. Sin embargo, no es posible decir nada hasta que no se lo tenga con una buena significancia, y para eso es necesario tomar más datos. Y bueno, en este marco, ¿qué implica el descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Por qué es necesario el bosón de Higgs? O lo que llama Leon Lederman la partícula de Dios, que luego ya nos explicarás por qué le llaman así, porque es interesante la historia. Sí, mira, el bosón de Higgs no es una partícula elemental en el sentido de que no constituye a las otras, pero es un campo que pensamos que lo permea todo, que lo llena todo en la naturaleza. Y es la manera como hemos encontrado de explicar el que las partículas, las demás partículas que existen en la naturaleza, adquieran una resistencia a moverse. Para los físicos eso significa masa. Es una manera de denominar a la resistencia al movimiento, masa. Hace tiempo, en los años 60, no entendíamos los físicos por qué el fotón no tenía masa, no presenta ninguna resistencia a moverse, el fotón. Y sin embargo, unos primos muy cercanos del fotón, de hecho hermanos del fotón, los bosones Z y W, que son los mediadores de otra interacción, pero que resulta ser la misma cosa, tienen una masa enorme, son pesadísimos. Y no entendíamos eso. Y una manera de explicarlo fue propuesta por Peter Higgs, que encontró un mecanismo de introducir un campo con el que las partículas interactúan y adquieren masa, pero tiene características más especiales que simplemente eso. Esto permitía
que el bosón no adquiriese masa y el Z y el W sí adquiriese masa. Eso lo permite el Higgs. El precio que hay que pagar es que tiene que existir una tal cosa. Claro, como hipótesis es interesante. Como hipótesis muy buena, fantástico. Ahí podemos encontrar la manera de darle masa a otras partículas. Ya sabemos cómo hacer para que los quarks que partimos del hecho de que no tienen masa de pronto la adquieran. Que ese era, digamos, el problema que tenía la teoría estándar de la física, que todavía no explicaba por qué tenían la masa que efectivamente pueden tener. Correcto. Solo que el precio pues es introducir este campo, y este campo lo debe permear todo, debe estar en todas partes y se debe manifestar como una partícula que queremos ver, porque es necesario corroborar si esta idea realmente tiene sustento, ¿no? ¿Tiene sustento la idea del bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios? Por lo pronto quiero decirles que en los pasillos del CERN en Ginebra, Suiza, se veían muchos carteles que decían Higgs Hunting Zone, zona de cacería del Higgs para tratar de atrapar a esta partícula. Seguiremos hablando sobre esta interesante búsqueda, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pues Silvina, no cabe duda de que en el CIMBESTAF tenemos una zona de supersabios, ¿no? Sí, precisamente ahí un grupo de científicos están desarrollando unas investigaciones basadas en las ondas ultrasónicas, las cuales han dado por resultado una especie de termómetro en tercera dimensión, el cual es capaz de diagnosticar cáncer en etapas muy tempranas, pero en todo el cuerpo. Pues eso es muy interesante realmente. Veamos de qué se trata. Yo diría que prácticamente todos los problemas de salud tienen un reflejo. Un primer reflejo en el cuerpo con un aumento de la temperatura. Si somos capaces de determinar dentro del cuerpo la zona donde hay una temperatura normal, podemos darle al médico la información en qué zona y en qué parte del cuerpo hay una temperatura elevada. Este es un desarrollo de un termómetro ultrasónico. Lo que vamos a estar midiendo es temperatura en un cuerpo biológico. Va a ser un primer indicador también para problemas de origen canceroso. Se sabe que las células que tienen el problema de ser cancerosas tienen una mayor temperatura con respecto a las células sanas. Básicamente, la elevación de temperatura no es algo general. Generalmente es en la zona donde hay el problema. Estamos hablando de zonas, de volúmenes muy definidos, de 3 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro cuando ya es muy grande. Podemos decir que somos los únicos laboratorios en el mundo donde estamos midiendo las propiedades ultrasónicas de tejidos a diferentes temperaturas, desde 37 hasta prácticamente 70 grados. Pues muchas gracias a Silvina por esta interesante nota y en un momento regresamos a la oveja eléctrica para informarle desde el colisionador de partículas del CERN en Ginebra, Suiza, en dónde nos encontramos en términos de la llamada partícula de Dios, en términos de la búsqueda del bosón de Higgs. Estamos de regreso en la oveja eléctrica para buscar la partícula de Dios. Pepe Gordón conversa con el físico Gerardo Herrera desde el colisionador de partículas en el CERN de Ginebra, Suiza, sobre la razón por la que le llaman la partícula de Dios al bosón de Higgs y qué es lo que significa esta búsqueda en el entendimiento de la materia y de las fuerzas que estructuran todos los cuerpos del universo. Leon Lederman le llamó la partícula de Dios, pero explícanos por qué es un nombre o un término que a veces no es el precisamente correcto para denominar lo que estamos buscando en ese nivel. Bueno, Leon Lederman cuenta que él se puso a escribir un libro de divulgación sobre las partículas, la física experimental y demás. Y al final siempre aparece el problema del título del libro y él comentaba que entonces se le ocurrió ponerle The Goddamn Particle, que en realidad significa la maldita partícula que no podemos ver. Que más mexicanizado podríamos llamarle de otra manera, pero... Sí, exactamente. Y entonces su editora
que es una profesional, por supuesto, le recomendó que cambiase ese título, era muy atractivo. Y una manera de cambiarlo era simplemente quitar la palabra them en inglés, que significa la condenada partícula, y se quedó entonces the God particle, la partícula de Dios. Es en realidad un origen así un poco raro, no tenía por qué ser, no tenía ninguna razón de ser, pero ahora mucha gente le ha tratado de dar sentido a eso, ¿no? El hecho de que el campo se encuentre en todas partes, de que sea omnipresente, de que de alguna manera interactúa con todas las demás, quizá se lo puede pensar así, pero quizá también el hecho de que sea un campo que le da masa, que le da resistencia a las demás y de esa manera hace que éstas cobren una existencia en términos de nuestros sentidos muy humanos, puede ser otra. Pero vamos, el verdadero origen se debe a Leon Lederman con un título que fue más bien mercadotécnico. Más bien de mercadotecnia que de otra cosa. Ahora bien, sin embargo, lo que me parece muy interesante es que estemos hablando de algo que se postula desde el punto de vista teórico y que un acelerador, un colisionador de partículas como el del CERN está pudiendo empezar a tener indicios de que eso aparece. Esto de verdad es sorprendente, es asombroso el poder llevar de la teoría o de la hipótesis de una parte que podríamos llamar casi experimento mental, porque bueno, lo que estamos planteando es algo que nace simple y sencillamente como una explicación hipotética y que luego de repente tengas este aparato, tengas este anillo que tiene 27 kilómetros, que estemos en una caverna y que estemos teniendo indicios de que exista. ¿Eso qué te representa a ti como físico y sobre todo físico experimental? Bueno, efectivamente así es. Eso es una característica interesante, especial de esto, tener una idea, tener una matemática que además es bonita, que además elegante, ¿verdad? Elegante, y que resulta ser realidad, que resulta describir la realidad. El Higgs tiene algo adicional que lo hace muy atractivo en este momento, y es que tenemos un marco que describe la naturaleza que los físicos llamamos el modelo estándar. Sabemos que la naturaleza está hecha de partículas elementales, que estas son 12, 6 quarks y 6 leptones. Sabemos que estas partículas se pegan, se interactúan entre sí a través de otras partículas que son el fotón, el bosón W, el Z y los gluones. Todos esos los hemos observado, los hemos medido, conocemos bastante de sus propiedades, pero la única pieza que está faltando es el campo que les da masa a esas partículas, y ese es el campo de Higgs. Es la única pieza en toda esta construcción que aún no ha sido observada experimentalmente. Eso le da una característica especial al Higgs, por supuesto, porque es el último ladrillo, digamos, de esta construcción que representa el modelo estándar. Entonces ha cobrado este carácter también emblemático de ser la última pieza. En 1964, el físico Peter Higgs de la Universidad de Edimburgo propuso que debía existir un mecanismo capaz de darle masa a todo lo demás. Esta partícula crea una especie de melaza cósmica que está en todas partes, lo permea todo, se les pega a las otras partículas y define su peso. Eso es la teoría, pero veremos dónde específicamente se está buscando al bosón de Higgs. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López a buscar otro tipo de principios y experimentos en la naturaleza. Pues querida Aura, el día de hoy quiero que me reveles un secreto de cómo funciona la naturaleza, pero este es un secreto que tiene que ver con un experimento casero. ¿Cómo la abeja eléctrica puede vencer la fuerza de la gravedad? Lo vamos a lograr a través de una lata de galletas. La oveja va a vencer la fuerza de gravedad. Para eso necesitamos esta lata, una base y un accesorio para que pueda poner nuestra base en forma un poquito inclinada. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra lata aquí. ¿Y lo que va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar? Por la inclinación, por supuesto, va a caer. Así es. ¿No? Es lo que se espera. Pero ahora te voy a hacer un... Vas a tratar de que suba. Exactamente. Y veamos si lo logramos. Ay, cáchala. ¡Qué interesante! Lo que quiere decir
que de lo que estamos hablando es que debe de haber muchas ovejitas eléctricas que están con continua actividad y hicieron que subieran, por decirlo así, las escaleras. En realidad tenemos un truco, sí tenemos una oveja eléctrica dentro de esta caja. No, no es cierto. En realidad, este experimento tiene que ver con la ley de la fuerza de gravedad de Newton, y él dice, en una de sus leyes dice que un cuerpo en reposo necesita de una fuerza que actúe sobre él para que se mueva. Nosotros sí pusimos un truco en esta lata, porque no podríamos hacerlo sin eso. Y bueno, les voy a enseñar. El truco es que tiene adentro unos imanes. Y estos imanes lo que hace es que cambia el centro de gravedad de nuestra lata y por eso se logra el movimiento que se regrese. Tan simple y tan hermoso. Como siempre, querida Aura, agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pues nosotros ahora, después de un corte, regresamos a La Oveja Eléctrica, que con un giro del espacio-tiempo llega al colisionador de partículas del CERN en Ginebra, Suiza, para buscar la elusiva partícula de Dios, el bosón de Higgs. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de la búsqueda del bosón de Higgs, la condenada partícula de Dios tan inestable y difícil de detectar. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera justamente en el colisionador de partículas en Ginebra, Suiza, el lugar donde están tratando de detectar el bosón de Higgs. Eso es lo que es interesante, y ya han identificado la zona específica en donde hay las mayores probabilidades de que, o están ya dándose los indicios de que ahí se encuentra el Higgs, ¿no? Así es, sí. Sí, el Higgs debe de caer muy probablemente de una manera que se conoce, y el detector ha sido diseñado para ser particularmente sensible a esa manera de decaer. Por ejemplo, una posibilidad es que el Higgs decaiga en 2 fotones, en luz, y esos fotones pues saldrán del punto de la interacción volando hacia unos detectores que están en la parte más externa, que se llaman calorímetros. Y estos calorímetros tienen la característica, la propiedad de que absorben esta luz y la convierten en otras partículas, atenuando su energía y produciendo pulsos que son proporcionales a esa energía, de tal manera que nos permite reconstruir ese fotón y nos permite decir qué masa tenía la eventual partícula que podría ser el Higgs, de la que surgieron estos fotones. Inferirlo. Entonces, ese sería, por ejemplo, una manera de ver, de encontrar la firma del Higgs. O sea, en un segundo tienes 800 millones de colisiones. Cada vez que se cruza un paquete tienes 20 colisiones, y eso es terriblemente complicado porque en un mismo evento tienes 20 colisiones. Entonces aquí estamos hablando de los choques de los haces, y me hablas de cuántos choques vienen por segundo. Bueno, estos paquetes que te decía que son extremadamente densos se están cruzando cada 25 mil millonésimas de segundo. El acelerador, el gran colisionador de hadrones, opera a 40 megahertz. Es una frecuencia altísima para los propósitos de la electrónica. Esto significa que uno tiene 800 millones de colisiones por segundo, de las cuales solamente muy pocas son interesantes. Habrá que discernir cuáles de estas son las buenas. Y solamente un pequeño porcentaje de los eventos de estos llevarán eventualmente al Higgs. Entonces hay que desentrañar toda esa maraña de datos y encontrar lo que estamos buscando. Eso, ahora sí que esa famosa imagen de encontrar una aguja en un pajar es encontrar un Higgs en la maraña. Correcto. Sí, ¿no? Efectivamente, esa es la metáfora adecuada, ¿no? Una vez que veamos al Higgs, será necesario determinar muchas de sus características. Será necesario ver cómo este Higgs interactúa con cada uno de los campos que forman de manera fundamental a la naturaleza, cómo son los acoplamientos de este Higgs. Eso no quedará claro todavía con el gran colisionador de hadrones. Será necesario medir con otro tipo de interacciones sus propiedades de mejor manera. Pero elevar la energía de un haz, tener un haz que pueda producir colisiones a una energía mucho más alta, nos llevará a una región que no conocemos. Nos mostrará una ventana en donde no nos hemos asomado y no sabemos qué fenómenos nos esperan.
No sabemos qué nuevas partículas surgirán, si veremos la unificación de las fuerzas como está planteado teóricamente a muchas más alta energía, o si veremos partículas supersimétricas, o veremos acciones o partículas extrañas. Ahí se plantea todo un nuevo juego. Un nuevo panorama, un nuevo paisaje. Lo que es seguro es que surgirá un nuevo paisaje del conocimiento de la naturaleza. Mientras tanto, hay indicios experimentales de la aparición del Higgs que, aunque todavía no son suficientes, tienen a la comunidad científica a la expectativa. En un próximo programa hablaremos de ello con Rolf-Dieter Hoyer, el director general del CERN. Me quedo con un dato extraordinario de lo que implica esta búsqueda. Cada segundo, los protones dan 11.245 vueltas al túnel de 27 kilómetros del CERN, en donde el colisionador produce unos 800 millones de choques por segundo. Esto genera millones de partículas subatómicas que vuelan por todos lados y desaparecen en fracciones de segundo. Los científicos estudian pacientemente esa información para detectar si aparecen nuevas y exóticas partículas. Así se analizan 40 millones de fotos por segundo en 100.000 procesadores que ocupan un espacio equivalente a 3 millones de DVDs anuales. Los científicos de diversas culturas que trabajan en el CERN, entre ellos destacados científicos mexicanos, examinan atentamente este material como si estuvieran buscando granos de oro en una playa. Están buscando la partícula de Dios, una aguja en un pajar, el bosón de Higgs. El físico mexicano Gerardo Herrera nos da información de primera mano de esa búsqueda desde el CERN en Ginebra, Suiza. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos de las computadoras del CERN, de estos sistemas tan sofisticados, la verdad uno piensa en el problema de la vulnerabilidad que puede tener esta institución y tantas otras instituciones. ¿Qué tanto somos susceptibles a ser atacados? Mira, pienso que, por ejemplo, el CERN tiene pocos problemas de ser atacados. Primero, porque deben tener una intranet para poderse comunicar, la cual debe ser de muy difícil acceso, solamente ellos. Pero en otros casos no es tan difícil, ¿eh? Por ejemplo, en lugares donde hay información sensible, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el sistema tributario mexicano. Sí, ahora tuve que ir a sacar mi FIEL, mi firma electrónica. Así es. Y bueno, fui prácticamente fichado. Los 10 dedos de las huellas digitales de los dedos, después una fotografía del iris y de cada ojo, y mi foto como si fuese yo un vándalo, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo de menos. Lo terrible está en que además me dan una serie de archivos y tengo que llevar un USB. Y el USB entra en una máquina de ellos para pasarme los archivos. ¿Qué garantiza que no entran virus? ¿O qué garantiza que en ese USB que yo meto no me pasan un virus de repente? O subrepticiamente tú colocas un virus ahí. Exactamente. Es decir, en la medida que tengamos abierto el sistema o ciertas opciones como que yo lleve un USB para conectarme a algún lado, se puede dar el caso de que me metan un virus o me metan un gol que no esperaba meterme. Tienen que haberlo pensado, porque si no, tienen un problema en sus sistemas y tienen información sensible, ¿no? Qué interesante, y como siempre, pues aguas con los hackers, aguas con la Morsa. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, en donde afortunadamente no tenemos que lidiar con el mundo de los hackers. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos encendidos por la amistad y por la Oveja Eléctrica aquí. Como siempre, Pepe. Oye, Miriam, fíjate que cuando se plantean teorías sobre el origen de la materia y del universo, pues hay teorías, hipótesis bien extrañas. Algunos dicen que lo que pasa es que todo está sentado en una tortuga cósmica, otros dicen que la materia por el dedo de Dios se escribió, pero tú nos vas a hablar de algo que tiene que ver con una dulce explicación. Muy dulce explicación. Vamos a relacionar dos imágenes rosadas de apariencia idílica. Una de ellas nos permite entrar en contacto, digamos, con el mundo del sabor y de la sensación. Vamos a ir de lo inmediato a lo lejano. Y aunque parezca adivinanza, es algo que
por un lado pertenece a un mundo muy apartado, pero que en realidad también forma parte del suelo que pisamos. Así que vamos a ver de qué dulce explicación se trata, y lo que es cierto es que ambas imágenes tienen una explicación a partir de la física. Va a ser muy interesante verlo. ¿Reconoce usted esta materia sólida que por medio de la fuerza centrífuga convierte los granos del azúcar en aire? Es por efecto del calor que el azúcar pierde su estructura cristalina para hacerse amorfa, lo que permite que forme una fibra tan suave y flexible a la que se pueden enrollar más fibras de azúcar hasta formar la nube popularmente llamada de algodón y que se deshace en la boca tan pronto la saliva la contacta. Esta otra imagen, que también pareciera enredar algodón en el espacio, pertenece a una nebulosa. Esto nos hace asomarnos a una de tantas teorías de cómo se formaron los primeros materiales sólidos en el sistema solar. Eran frágiles y extremadamente porosos. Durante periodos de turbulencia extrema, fueron compactados de tal modo que dieron lugar a una forma pétrea más dura, creándose así el material del que luego se forman los planetas. Confiamos en que al ver al microscopio una imagen como esta, sabrá que estamos hablando de una golosina y no del origen de nuestro sistema solar. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, que nos permite apreciar un algodón de azúcar cósmico, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde buscamos las partículas más finas del conocimiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.